Era una mañana de octubre particularmente fría cuando Roberto Martínez salió a revisar sus cultivos de maíz. El viento otoñal soplaba suavemente entre las plantas doradas, creando un susurro melodioso que había acompañado sus mañanas durante los últimos 30 años. Roberto, un hombre de 62 años con manos curtidas por el trabajo y un corazón tan generoso como la tierra que cultivaba, caminaba lentamente entre los surcos, inspeccionando cada planta con el ojo experto de quien ha dedicado su vida entera a la agricultura. Su granja, ubicada en las afueras de un pequeño pueblo en el estado de Michoacán, México, no era la más grande ni la más próspera, pero Roberto la trabajaba con una dedicación que rayaba en lo sagrado. Había heredado esas tierras de su padre, quien a su vez las había recibido de su abuelo, manteniendo así una tradición familiar que se extendía por generaciones. Aunque los tiempos modernos habían traído desafíos económicos y la competencia de las grandes corporaciones agrícolas amenazaba constantemente a los pequeños productores como él, Roberto nunca había considerado abandonar su vocación. Esa mañana, mientras se dirigía hacia la parte más alejada de su propiedad, algo inusual captó su atención. Entre las plantas de maíz, parcialmente oculta por las hojas secas que el viento había acumulado, distinguió una pequeña figura acurrucada. Al principio pensó que podría ser un animal herido, quizás un perro callejero que había buscado refugio entre sus cultivos. Sin embargo, al acercarse con cautela, Roberto se llevó la mayor sorpresa de su vida. Era una niña. No podría tener más de 8 o 9 años, con el cabello negro y revuelto, la ropa sucia y rasgada, y un rostro demacrado que hablaba de días sin una alimentación adecuada. Sus grandes ojos oscuros lo miraron con una mezcla de miedo y súplica silenciosa. La pequeña temblaba, no solo por el frío de la mañana, sino evidentemente por el hambre y la debilidad que habían hecho mella en su frágil cuerpo. Roberto se detuvo a unos metros de distancia, sin querer asustar aún más a la niña. Con voz suave y tranquilizadora le habló en español. «Hola, pequeña, no tengas miedo. ¿Cómo te llamas? ¿Tienes hambre?» La niña no respondió inmediatamente, pero sus ojos se llenaron de lágrimas cuando escuchó la palabra hambre. Era evidente que llevaba días, tal vez semanas, sin recibir la atención y el cuidado que todo niño merece. Con movimientos lentos y deliberados, Roberto se acercó más y se arrodilló a la altura de la niña. «Me llamo Roberto», le dijo con la sonrisa más cálida que pudo ofrecer. «Esta es mi granja, y tú estás segura aquí. ¿Quieres que te lleve a mi casa para que puedas comer algo caliente y descansar?» La niña, que finalmente murmuró que se llamaba Elena, asintió débilmente. Roberto la cargó con cuidado, sorprendiéndose por lo poco que pesaba para su edad. Durante el camino de regreso a su casa, una construcción modesta pero acogedora que él y su difunta esposa María habían construido juntos hace décadas, Roberto no pudo evitar preguntarse cómo había llegado Elena hasta ahí. Su granja estaba relativamente aislada, a varios kilómetros del pueblo más cercano, y no había indicios de que alguien la hubiera dejado ahí intencionalmente. Una vez en casa, Roberto preparó un desayuno sencillo, pero nutritivo. Huevos frescos de sus propias gallinas, tortillas hechas a mano, frijoles refritos y un vaso grande de leche fresca. Elena comió con una voracidad que partía el corazón, pero Roberto tuvo cuidado de servirle porciones pequeñas al principio, sabiendo que alguien que había pasado hambre por mucho tiempo podría enfermarse si comía demasiado de una vez. Mientras la niña comía, Roberto la observó con atención. Sus ropas, aunque sucias y desgastadas, parecían haber sido de buena calidad en algún momento. No llevaba identificación alguna, y cuando él le preguntó gentilmente sobre su familia, Elena solo negó con la cabeza, y sus ojos se llenaron nuevamente de lágrimas. Era claro que había una historia dolorosa detrás de su presencia en el campo, pero Roberto decidió no presionar. Habría tiempo para preguntas más adelante, cuando la niña se sintiera más segura y cómoda. Después del desayuno, Roberto le mostró el baño y le dio algunas de las ropas que habían pertenecido a su nieta, quien ocasionalmente visitaba la granja con su hija, la única familia que le quedaba a Roberto desde la muerte de María 5 años atrás. Elena se bañó y se cambió de ropa, y la transformación fue notable. Era una niña hermosa, con rasgos delicados y una inteligencia evidente en sus ojos, a pesar del trauma que claramente había experimentado. Durante los siguientes días, Roberto cuidó de Elena como si fuera su propia nieta. Le preparaba comidas nutritivas, se aseguró de que durmiera lo suficiente en la habitación de huéspedes que había estado vacía durante años,
y gradualmente comenzó a incluirla en las tareas diarias de la granja. Descubrió que Elena era una niña extraordinariamente inteligente y dispuesta a ayudar. Aprendía rápidamente cómo alimentar a las gallinas, cómo regar las plantas del huerto familiar y mostraba una curiosidad natural por todo lo relacionado con la agricultura. Pero Roberto sabía que no podía simplemente quedarse con Elena sin hacer las averiguaciones necesarias. Contactó a las autoridades locales y reportó el hallazgo de la niña, proporcionando toda la información que tenía. También puso avisos en la iglesia del pueblo y preguntó a los vecinos si alguien sabía de algún niño desaparecido en la región. Sin embargo, las semanas pasaron sin que apareciera ninguna pista sobre la identidad o el origen de Elena. Durante este tiempo, algo mágico comenzó a suceder en la vida de ambos. Roberto, quien vivía en soledad desde la muerte de su esposa, encontró nuevamente un propósito y una alegría que creía haber perdido para siempre. La risa de Elena llenaba la casa vacía y su entusiasmo por aprender sobre la granja renovó la pasión de Roberto por su trabajo. Por su parte, Elena floreció bajo el cuidado amoroso del anciano granjero. Su sonrisa regresó gradualmente y aunque todavía no hablaba sobre su pasado, era evidente que había encontrado la seguridad y el amor que había estado buscando. La historia de Roberto y Elena pronto se extendió por el pueblo. Los vecinos, inicialmente escépticos sobre la situación, comenzaron a visitar la granja y quedaron conmovidos por la evidente conexión entre el viudo solitario y la niña órfano. La maestra del pueblo se ofreció a darle clases particulares a Elena, quien demostró tener un nivel de educación superior a lo esperado para su edad. El médico local la examinó sin costo alguno y confirmó que, a pesar de la desnutrición inicial, Elena estaba en buen estado de salud. 3 meses después de haber encontrado a Elena en su campo de maíz, Roberto recibió una visita que cambiaría todo. Una trabajadora social del estado llegó con noticias sobre la investigación que se había estado realizando. A través de una serie de pistas y trabajo detectivesco, habían logrado rastrear el origen de Elena. La niña era originaria de un estado vecino, donde había vivido con su abuela después de que sus padres murieran en un accidente automovilístico. Cuando la abuela falleció inesperadamente, Elena, temerosa de ser enviada a un orfanato, había huido y vagado durante semanas hasta que llegó a la granja de Roberto. La trabajadora social explicó que, según los protocolos legales, Elena debería ser trasladada a un hogar de acogida mientras se buscaba una familia adoptiva permanente. La noticia devastó tanto a Roberto como a Elena. Durante los meses que habían pasado juntos habían desarrollado una relación que iba más allá de la simple protección temporal. Roberto se había convertido en el abuelo que Elena nunca había tenido, y Elena había llenado el vacío en el corazón del anciano granjero. Sin embargo, Roberto no se resignó a perder a la niña que había llegado a amar como su propia familia. A pesar de su edad y de su situación económica modesta, decidió iniciar el proceso legal para adoptar a Elena oficialmente. Sabía que sería un camino difícil, lleno de burocracia y requisitos estrictos, pero estaba dispuesto a luchar por la niña que había transformado su vida. El proceso de adopción duró casi un año completo. Roberto tuvo que someterse a evaluaciones psicológicas, inspecciones de su hogar, verificaciones de antecedentes y demostrar que tenía los medios económicos suficientes para cuidar de Elena. Durante este tiempo, Elena permaneció en un hogar temporal, pero Roberto tenía permitido visitarla regularmente. Cada visita renovaba su determinación de traerla de vuelta a casa. La comunidad local se movilizó para apoyar a Roberto en su lucha legal. Organizaron rifas y ventas de comida para ayudar con los gastos legales, escribieron cartas de recomendación destacando el carácter ejemplar del granjero, y varios miembros prominentes de la comunidad testificaron sobre el evidente vínculo entre Roberto y Elena. Finalmente, en una fría mañana de diciembre, exactamente un año después de haber encontrado a Elena en su campo de maíz, Roberto recibió la llamada que había estado esperando. La adopción había sido aprobada oficialmente. Elena podría regresar a casa para quedarse permanentemente. El día que Elena regresó a la granja fue una celebración que involucró a todo el pueblo. Los vecinos trajeron comida, música y regalos para la niña que había conquistado los corazones de toda la comunidad. Elena, ahora de 10 años, y notablemente más alta y saludable que cuando Roberto la encontró por primera vez, corrió directamente a los brazos del hombre que ahora legalmente podía llamar abuelo. En los años que siguieron, Elena creció en la granja rodeada del amor incondicional de Roberto y del apoyo de toda la comunidad. Destacó académicamente en la escuela del pueblo, pero también desarrolló una pasión profunda por la agricultura. A menudo decía que quería seguir los pasos de su abuelo adoptivo y convertirse en agricultora ella misma. Roberto,
revitalizado por la presencia de Elena en su vida, modernizó algunas de las prácticas de su granja y comenzó a experimentar con cultivos orgánicos. Elena lo ayudaba en todo, desde la siembra hasta la cosecha, y su energía juvenil compensaba las limitaciones que la edad comenzaba a imponer en Roberto. La historia de cómo un acto simple de bondad transformó 2 vidas para siempre se convirtió en una leyenda local. Profesores de las universidades cercanas comenzaron a visitar la granja para estudiar las técnicas agrícolas innovadoras que Roberto y Elena habían desarrollado juntos. Periodistas de medios regionales escribieron artículos sobre esta extraordinaria familia no tradicional que había surgido de las circunstancias más inesperadas. Cuando Elena cumplió 18 años, recibió una beca completa para estudiar ingeniería agrícola en la Universidad Estatal. Aunque Roberto estaba inmensamente orgulloso de su logro académico, secretamente temía que, una vez que Elena experimentara la vida universitaria y las oportunidades de la ciudad, no querría regresar a la vida simple de la granja. Sus temores resultaron infundados. Elena completó su carrera con honores, pero regresó inmediatamente a la granja para implementar